Ahora sí, Sí, ahora sí, sí sí. vamos a Listo. empezar. Ya pudimos conectarnos directamente con nuestra página de Facebook oficial, Gimnasio Tundama, Colegio Gimnasio Tundama. Esperamos un poquito que empiecen a conectarse las personas de la audiencia y ya empezamos. Mientras tanto, les voy a comentar, como en el primer conversatorio que hicimos, les voy a comentar de qué se trata en esta ocasión el conversatorio que vamos a hacer. Ahora sí vamos a empezar. Ya pudimos conectarnos. Le voy a pedir el favor a los profesores Jairo y Camilo, no sé si hay alguno, está retroalimentándose el sonido, de pronto hay alguno que tenga algo más conectado o no, ¿ya? No, no. No. ¿Estamos bien? Listo. Listo, súper bien. Ahora sí empecemos mientras se conectan más personas de la audiencia. El día de hoy hacemos nuestro segundo conversatorio con la intención de que pasemos a la parte virtual todos los procesos de formación y de aprendizaje que llevamos a cabo constantemente con el Colegio Gimnasio Tundama, pero en esta ocasión queremos hacerlo en redes sociales. Este es nuestro segundo conversatorio, que en esta ocasión de lo que vamos a hablar es de la crisis ambiental del relleno de Doña Juana y los grandes retos que trae de aquí en adelante para el desarrollo de la ciudad capital de nuestro país. Con nosotros hoy está de nuevo el profesor Jairo Angarita, él es de nuestra planta de docentes y es licenciado en ciencias sociales. Pero también tenemos un invitado especial y es el profesor Camilo Rodríguez, él no hace parte de nuestra planta, pero lo invitamos para que fuera un experto y desde la parte de ciencias nos explicara toda esta crisis ambiental que está ocurriendo en Doña Juana. Él es licenciado en biología también de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bienvenidos, profesores, ¿cómo están? Muchísimas Muy gracias. bien. Bueno, Camilina, hable usted primero. No, bueno, muchísimas gracias por la invitación, en especial a Jairo. Un honor estar aquí acompañándolos y pues apoyarlos en lo que sea necesario. Listo, muy bien. Si quieren, les voy a contar otra vez la dinámica de cómo va a ser este conversatorio. El primero que hicimos fue con preguntas especializadas, en esa ocasión con la profesora Paola Meneses, pero en esta ocasión quiero que respondamos las mismas preguntas ambos profesores, ¿sí? Tanto Jairo como Camilo. Entonces, si quieren, iniciemos con el profesor invitado, que es Camilo Rodríguez, para que nos cuente desde la parte científica por qué hoy estamos hablando de una crisis en el relleno sanitario de Doña Juana. Y sí, empecemos por eso. Bueno, la situación en el relleno sanitario de Doña Juana es bastante complicada, es delicada. Tenemos que tener en cuenta, primero, las condiciones en las que se encuentra actualmente y cómo funciona, ¿no? Entonces sabemos que la mayoría de los residuos que se depositan en este relleno pues vienen de la ciudad de Bogotá, pero también es lugar donde municipios como Foz, Cacaque, Sahuaque, Une, Choachí y Chipaque también depositan los residuos. Cuando hablamos de esta problemática ambiental, tenemos que mirar desde varios puntos. Primero, en cuanto a la cantidad de residuos que se están llevando. En estos momentos estamos prácticamente a año y medio de que se le venza la licencia ambiental que tiene el relleno sanitario y la capacidad que tiene está desbordada. Entonces, es uno de los riesgos que el espacio no va a ser suficiente, básicamente. No va a tener suficiente espacio para que la basura de los bogotanos, principalmente, pueda ser depositada en ese lugar. Teniendo en cuenta que Bogotá, como una ciudad como cosmopolita, es una de las que produce unas grandes cantidades de desechos. En algunos estudios fácilmente se puede calcular que aproximadamente un bogotano está produciendo 1 kilogramo de basura al día. Entonces, al día únicamente. Entonces, ese problema es, bueno, ¿a dónde vamos a poner esas basuras? ¿Cómo las vamos a manejar? ¿Cómo se puede reciclar? ¿Cómo se puede reutilizar? Entonces, esa es una de las problemáticas. El espacio físico como tal. Ahora si hablamos de otras consecuencias derivadas, como por ejemplo la contaminación del aire, de las fuentes hídricas, también tiene consecuencias bastante graves en ese aspecto.
Si vemos, tiene el río Tunjuelo al lado, y las vertientes de aguas o lixiviados llegan directamente ahí. Entonces, las consecuencias pues son tremendamente graves. Ahorita podríamos hablar un poco más a profundidad de lo que pasa con estas comunidades que viven cerca, porque si no estoy mal, son aproximadamente 6 localidades las que están viéndose directamente afectadas. También recordarles a todas las personas que nos están viendo en este momento que a finales del mes de abril hubo un deslizamiento en el relleno sanitario de Doña Juana, y ese es el tercer deslizamiento que hay desde su creación en 1988. Entonces hay que entender las dimensiones de toda esta problemática y lo que viene de aquí en adelante, porque como decimos, cada vez se llena más y se está creando una crisis ambiental muy grande. Entonces, vamos de nuevo, muchas gracias, profe Camilo. Vamos en esta ocasión con el profesor Jairo Angarita a que nos responda esta pregunta. Bueno, con relación a la pregunta que tú hacías sobre por qué estamos en medio de una crisis ambiental, yo creería que eso no es un problema actual o contemporáneo. Hay que verlo un poco a nivel histórico. No sé si ojalá me alcance el tiempo que tú me das, pero vale la pena que analicemos un poquito de la historia de lo que han sido los rellenos sanitarios en la ciudad de Bogotá. Me remonto más o menos hacia el año de 1987. En 1987 Bogotá estaba experimentando una crisis ambiental muy parecida a la que se generó hace 3 semanas en la ciudad. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo teníamos 2 rellenos sanitarios, uno que se llamaba Gibraltar, que estaba cercano a la zona aledaña a Patio Bonito, y el otro que se llamaba Cortijo, ¿sí? Estos 2 rellenos sanitarios en el año 87 llegaron al límite, ¿sí? Y empezamos a vislumbrar en la ciudad una catástrofe sanitaria, lo que hace que el gobierno de la ciudad empiece a pensarse en nuevas estrategias. Dentro de las estrategias que se pensaron en el año 87 estaba técnicamente crear 3 rellenos sanitarios, uno que quedara en el norte, uno en el occidente y otro en el sur, y que estuvieran acompañados de unas plantas que ayudaran a manejar los residuos. Esas plantas iban a estar ubicadas específicamente, la del norte, cerca de la estación del ferrocarril en Usaquén, la del occidente en el sector aledaño a Corabastos, y la del sur en la zona que se denomina cercana al Salto de Tequendama, que se llama, se me olvidó el nombre, Alicachán específicamente. Pero se les hizo más económico pensar en un solo terreno, y ahí es cuando usan las zonas que quedan en el sector rural de Ciudad Bolívar, que hoy es el Mochuelo, ¿sí? Y utilizan esa zona que antiguamente era una despensa agrícola para crear un relleno sanitario que lleva por nombre el que conocemos, Doña Juana. Entonces, este empieza a operar el 1 de noviembre de 1988, ¿sí? Técnicamente inició solo con 120 hectáreas dedicadas para almacenar como tal los residuos, no solo de la ciudad, sino de municipios como Cáqueza, como Choachí, como Ubaque, entre otros, ¿sí? Y este relleno sanitario se pensó solo para durar entre 10 a 15 años. Cuando tan pronto va a cumplir los 10 primeros años, estamos hablando prácticamente en el año 97, fue cuando nuestros padres y nuestros abuelos, porque digamos nosotros éramos muy pequeños en aquella época, experimentamos esa gran explosión que se dio en este año, más o menos hacia el mes de septiembre, en donde prácticamente se deslizó 1 millón de toneladas de basura y de lixiviados, estallan, se deslizan y caen en la ribera del río Tunjuelo, ¿sí? Bloqueando inclusive este caudal. Entonces, esto genera una gran conmoción ambiental en muchísimas localidades. Y ahí es donde la alcaldía y la UAEPS empiezan como tal a mirar de qué manera se puede solucionar. Lo que hicieron fue ampliar la zona del relleno. En vez de acabar el relleno y de pensar nuevas alternativas, lo que hicieron fue ampliarlo. Convirtieron un relleno que estaba delimitado en 120 hectáreas a un relleno que hoy en día tiene aproximadamente 623 hectáreas, ¿sí? O sea, lo duplicaron, triplicaron, podríamos decir, técnicamente, y eso es lo que ha acrecentado esto como una crisis ambiental. Esto se convirtió en una bomba de tiempo, porque en vez de pensar nuevas alternativas para el manejo de nuestras basuras, lo que hicieron fue ampliar la zona de manejo de basuras en Doña Juana, y esto ha generado que cambiemos drásticamente un ecosistema que era rural, que era una despensa agrícola, porque también si miramos la zona del Mochuelo o este sector rural de Ciudad Bolívar,
podemos encontrar escritos en donde ese sector se denominaba como la Hacienda La Fiscala. Esta Hacienda La Fiscala eran terrenos que se dedicaban al cultivo de la cebada y del trigo. Inclusive Bavaria compraba a los campesinos que vivían en este sector este tipo de cultivos para poder elaborar sus cervezas. Entonces lo que estamos viendo es una transformación drástica, no solo del ecosistema, llamémoslo así, tradicional de la región, sino que al mismo tiempo estamos ante una bomba de tiempo que en algún momento va a hacer que toda la ciudad, y no solo algunas localidades como en el año 97, entremos a sufrir tal vez una de las peores catástrofes ambientales que la ciudad de Bogotá pueda experimentar en los próximos años si nosotros no cambiamos la mentalidad del manejo de basuras. Sí, profe Jairo, precisamente en este relleno sanitario Doña Juana alrededor están las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Rafael Uribe y San Cristóbal, que son las que se ven más afectadas. También tenemos que comprender que a nivel socioeconómico son las poblaciones de menores recursos económicos y por ende que a veces no pueden decir, oiga, está terrible toda la contaminación y todos los daños que nos está haciendo el relleno, mejor vámonos para otra zona de la ciudad. Eso no lo pueden hacer y no es tan sencillo y tan simple. Y por eso, como tú dices, se está convirtiendo en una bomba de tiempo. Voy a volver con el profesor Cristian Camilo, porque ahora quiero hablar de estos riesgos químicos para que él nos cuente desde su profesión y desde su conocimiento qué riesgos químicos de sanidad y también comunitarios pueden tener estas personas de las localidades que acabé de mencionar por el relleno sanitario de Doña Juana. Sí, claro, pues teniendo en cuenta lo que ustedes acaban de decir, que las localidades que están cerca al relleno son las que presentan tristemente un mayor riesgo socioeconómico, ¿no? En algunos estudios muestran, por ejemplo, que la cantidad de residuos que produce una persona con bajos recursos económicos generalmente no llega a los 300, 600 gramos al día. Lo que quiere decir que una persona con un mayor poder adquisitivo va a producir, por consiguiente, mayores residuos. ¿Qué estamos diciendo en este momento? Que tristemente muchas y la gran mayoría de la basura que se almacena ahí, de los residuos que llegan al relleno, se van a producir en su gran mayoría en la parte norte, occidente de la ciudad. Entonces, a nivel social, digamos que les llega todos los desechos de otras localidades, de otros puntos, y en donde las localidades cercanas están aportando un mínimo. Ahora, cuando hablamos de riesgos químicos, riesgo a la salud, tenemos que tener en cuenta también varios aspectos como lo son a nivel del aire y del agua, que creería yo que son los principales. Si hablamos de a nivel del aire, se supone que tiene que un relleno sanitario, en la medida estricta de la palabra, tendría que manejar adecuadamente todos los gases que se van a liberar. Allí específicamente el metano es uno de los más comunes y es producto de la degradación de microorganismos que por la cantidad de desechos que va a haber, materia orgánica, se van a reproducir a una gran cantidad. Esto más o menos se supone que alrededor de unos cuantos meses se podría reducir, pero el problema es que se le está llevando constantemente. Entonces la producción de metano sigue disparada. Esto puede generar riesgos sobre todo a la salud, específicamente del sistema respiratorio, cuando hablamos de las poblaciones humanas. Y si hablamos de las poblaciones naturales, los daños creo que son muchísimo más graves. Hablando de la contaminación del suelo, del aire, hay poblaciones que son muy vulnerables. Para dar un ejemplo, hay organismos que son los líquenes que ante el más pequeño cambio en su ambiente, específicamente en el aire, ellos son organismos fotosintéticos y lo reciben de forma muy constante, son muy sensibles a esos cambios. Entonces hay estudios que demuestran que en esas zonas específicamente la diversidad de especies, en este ejemplo que les comento de los líquenes, se redujo notablemente desde la creación del relleno ya hace bastante tiempo, y la curva ha venido en descenso. O sea,
las especies siguen afectándose muchísimo más. Ahora sin hablar las especies que vivían en el suelo, microorganismos, etcétera, etcétera, que podían estar teniendo un gran aporte a lo que era ese ecosistema y a lo que podía ser utilizado en otros aspectos, como nos decía el profesor Jairo, para cultivos y otros factores. Cuando hablamos de la salud humana, creo que los más afectados van a ser el sistema respiratorio y generalmente tenemos problemas de asma y todas estas enfermedades relacionadas con los pulmones, los alvéolos y demás. Bueno, y eso es terrible precisamente en este momento por toda la crisis que también estamos viviendo por la pandemia del COVID-19, que también está relacionada con la parte respiratoria de los seres humanos. ¿Sí? Son personas que tienen que estar dentro de sus casas por el confinamiento, o algunas de ellas deben salir a trabajar porque, como se han levantado las restricciones, pueden salir. Sin embargo, la mayoría de ellos deberían quedarse en sus hogares y además de tener la probabilidad de contagiarse con COVID-19, se les suma que pueden llegar a tener problemas respiratorios por el relleno sanitario de Doña Juana, que está muy cerca donde ellos viven. De nuevo, muchas gracias, profesor. Ahora vamos con el profesor Jairo Angarita para que nos cuente también cómo él considera, desde la parte social, que puede afectar este relleno a las personas que viven cerca de este espacio. Bueno, como lo mencionaba anteriormente, estamos experimentando una gran afectación desde que nace este relleno en el año 88. Pero la gran, digámoslo así, muestra de las afectaciones a nivel socioeconómico y comunitario las vimos en el año 97. Como yo les comentaba, en el año 97 aproximadamente 1 millón de toneladas de basuras y de lixiviados estallaron y se deslizaron hasta caer en el río Tunjuelo. Como todos sabemos, el río Tunjuelo es uno de los ríos que alimenta como cuenca hídrica la cuenca media del río Bogotá, ¿sí? O sea, es uno de los ríos que técnicamente llega a este río que ya tiene un alto grado de contaminación, pero súmale, por ejemplo, la cantidad de lixiviados y de basuras que cayeron y que llegaron al Bogotá. Eso fue lo que hizo que la ciudad experimentara olores demasiado agudos y fuertes. Cuando se analizó, buenos años después, las implicaciones económicas y sociales de este accidente del año 97, encontramos que se afectó fuertemente el caudal del agua del río Tunjuelo, los suelos de las localidades aledañas quedaron totalmente contaminados por la alta cantidad de lixiviados y elementos químicos que empezaron a dañar la fertilidad de los mismos. La fauna y la flora de todo este sector cambió drásticamente, ¿sí? Y obviamente la calidad del aire, sobre todo en los sectores de los barrios aledaños, específicamente Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, son los sectores que más han sufrido, sin decir los barrios que los acompañan alrededor de lo que es Usme y Ciudad Bolívar. Entonces, implicaciones en la calidad del aire ha sido el factor más determinante que nos indica las afectaciones a nivel comunitario. Hay algo interesante dentro de lo que pasó en el año 97, y es que hacia el año de 1999, las personas que fueron afectadas en estas localidades terminan como tal creando una acción de grupo, o sea, demandan al Distrito Capital y demandan a los operadores del relleno sanitario para que los indemnicen por afectaciones a nivel de sus viviendas, a nivel de su salud. Y hacia el año 2007 y 2012, el Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado le dan la razón a estas poblaciones, y en estos momentos el Estado y el Distrito Capital específicamente tienen que responderle a los habitantes de este sector con una suma aproximadamente de 227.440 millones de pesos, ¿sí? Que más o menos, según el censo que han hecho la Universidad Nacional y la Defensoría del Pueblo, hay que responderle aproximadamente entre unas 400.000 a 600.000 personas que salieron perjudicadas. Ahora, en la situación actual en la que nos encontramos, que es la del año, de este año presente, ¿sí? La situación que se dio hace unas 3 semanas aproximadamente, el derrumbe fue de 600.000 toneladas, ¿sí? ¿Y esto por qué se ha dado? Porque
técnicamente tenemos un operador ineficiente, un operador que es CGR, que fue contratado por el Distrito Capital y por la UAES, que es la Unidad Especial Administrativa de Servicios Públicos, y que como tal no se ha hecho responsable del adecuado manejo de las basuras. En estos momentos estamos experimentando una situación que hasta ahora empezaron a denunciar los medios, que viene desde el año 2017. ¿Y cuál es esa problemática? Que en el relleno sanitario deben existir una especie de piscinas que manejan los lixiviados. Según los datos técnicos de la CAR, esas piscinas deben hacer fluir 15 litros por segundo de lixiviados, y en estos momentos están fluyendo 25 litros de lixiviados por segundo, lo que quiere decir que estas piscinas no logran contener toda esta cantidad de líquidos que resultan de la basura y están resultando del caudal del río Tunjuelo. Y al no tener en la parte sur de la ciudad, de la cuenca media del río Bogotá, una PETAR, automáticamente estamos experimentando los más altos grados de contaminación de las fuentes hídricas del sur de la capital a causa del problema del relleno sanitario de Doña Juana. Entonces, ahí es donde vemos esas afectaciones de carácter socioeconómico y comunitario en la región del sur de la capital. Sí, profesor, precisamente decíamos que hasta ahorita es que los medios de comunicación le están volteando los ojos y volteando la cara a esta problemática que viene desde hace muchas décadas, y quería comentarle también a las personas que nos ven en la audiencia dos cosas. La primera, que este fin de semana que acaba de pasar, el noticiero Noticias 1, que es muy reconocido por su alta calidad de información, denunció que la organización encargada de hacer esta separación de residuos para que no llegue todo mixto al relleno sanitario de Doña Juana no está haciendo lo que debe hacer, aunque ya se le pagó ese proceso, ¿no? Entonces también para invitarlos a todos a que conozcan esta información, a que conozcan que estamos viviendo una crisis real y que en cualquier momento puede pasar algo peor más allá de un derrumbe. Ahora quiero también invitar a la audiencia a que nos haga preguntas, porque claro, nuestro primer live nos importaba a todos, porque todos estamos viéndonos afectados por el COVID-19. Pero en esta ocasión también quiero que todas las personas de la comunidad tundamista que nos están viendo en este momento se atrevan a hacernos preguntas para que nosotros podamos respondérselas con estos dos expertos que tenemos de invitados el día de hoy. Así sean simples, si ustedes conocen algo sobre el relleno sanitario, si viven cerca, coméntenos, que acabamos a saludarlos y a responderles esas dudas. Ahora voy a hablar otra vez con el profesor Cristian Camilo, en esta ocasión, para saber, claro, ya hablamos de que hay unas localidades cercanas al relleno que se ven afectadas, pero ¿qué pasa con las personas que no vivimos cerca al relleno? Quizás todas las personas que están en la estrada, que son del colegio o que vivimos mucho más lejos del relleno. ¿Qué afectaciones pueden tener este relleno para estas personas? Aquí el problema, yo creo que es una situación que nos va a afectar a todos de una u otra manera. Nosotros estamos acostumbrados a que el día que tenemos que sacar la basura, la ponemos en la esquina, la ponemos en el lugar donde se la llevan y no la volvemos a ver jamás en la vida. Pero en el momento que por X o Y motivo este relleno sanitario deje de funcionar en su totalidad, esto va a ser una crisis tremenda en todo lo que es Bogotá como región. Las consecuencias van a ser tremendas. No vamos a tener un lugar donde digamos, depositar esos residuos, si no tenemos un verdadero cambio de cultura. Creo que eso es lo que necesitamos también, no solo mandar la basura al camión, lo dejamos en la esquina y ya, sino tratar de reducir al mínimo esa cantidad de residuos que nosotros depositamos allá, que en algún momento, esto no es un recurso, no es un espacio infinito, en algún momento, tarde o temprano, si no se llegan a acuerdos necesarios, si no se cumplen las normas adecuadamente, este espacio se va a colapsar. Hacía ahorita Jairo referencia, en el caso del 97, la explosión que hubo llegó a localidades y a zonas, barrios que se encontraban muy alejados, el olor sobre todo se expandió a zonas bastante alejadas, pero que por las corrientes de aire y demás condiciones ambientales se pueden esparcir por prácticamente toda la ciudad. Entonces, esto es algo que nos va a afectar
absolutamente a todos si no llegamos a una solución efectiva, no pañitos de agua tibia. Sí, recordemos que no solamente las personas que hacen parte del gobierno local son las encargadas de que este relleno no se sature de todo lo que le mandamos a diario. Todas las personas desde nuestras casas podemos hacer el cambio de una forma muy simple y es separando los residuos, como nos han dicho los dos expertos que tenemos acá hablando con nosotros el día de hoy. Desde separar solamente el plástico hasta separar, por ejemplo, el aceite que utilizamos en la cocina, que no debe ir al agua. Digamos, esto no afecta directamente al relleno sanitario, pero sí tiene otras implicaciones en el medio ambiente. Entonces, todos los residuos debemos intentar separarlos si son orgánicos o si son reciclables, para que el proceso para las demás personas y las empresas que van de ahí en adelante, desde que la basura sale de nuestra casa, se haga mucho más sencillo y no tenga que seguir saturándose este espacio que nos va a afectar a todos al final. Bueno, profe Jairo, no sé si tú quieras añadir algo desde la parte más local, o sea, no solamente las localidades como tal, sino a toda Bogotá, cómo puede afectar. Bueno, pues, Natalia, yo creo que el gran problema que estamos mirando es la falta de cultura política y ciudadana. Cuando hablo de una cultura política es que nosotros como ciudadanos tenemos el deber de fiscalizar y estar pendiente de lo que sucede a nivel de la ciudad, de las inversiones que la ciudad hace, específicamente sobre todo con temas ambientales y en este caso el tema de manejos de basuras. O sea, como tal, doña Juana recibe una gran cantidad de recursos para que opere, pero son muy pocas las personas que realmente hacen una veeduría de los recursos y por eso es que vemos este tipo de incidentes que ponen en jaque, llamémoslo así, la seguridad ambiental de la ciudad. Y hablo también de la cultura ciudadana porque yo sí creo que de verdad tampoco podemos llegar a señalar es solo culpa del gobierno, solo culpa de las instituciones, porque nosotros también somos demasiado irresponsables con el manejo de las basuras, ¿sí? Nosotros como tal no clasificamos adecuadamente las basuras y al mismo tiempo tampoco hacemos unas campañas, llamémoslo así, pedagógicas, no solo a nivel de la institución, sino de la misma familia para afrontarlas. Mire, a mí hay algo que me parece muy, muy feo de frente a esta situación y es que a veces la gente es muy egoísta y apática con esta problemática, ¿sí? Entonces, como no nos ha tocado en estas localidades y no sentimos el problema fuerte, entonces que se defiendan allá ellos. Pero yo pienso que en estos momentos debemos estar atentos a lo que ocurre allá. Lo vimos en los medios de comunicación. Cuando ocurrió la explosión hace 3 semanas, el deslizamiento, qué pena, todo el mundo se volcó 2 días seguidos a analizar que en doña Juana había ocurrido un incidente, pero de ahí no pasó a más. Son muy pocos medios de comunicación los que realmente han estado pendientes de lo que está ocurriendo allá. Y por eso es que no sabemos cosas como el que la UAES ha intentado entrar al relleno y el operador que es CGR no le está permitiendo hacer las operaciones de supervisión para ver si efectivamente se están removiendo los taludes de basuras que se desprendieron de esa montaña. Asimismo, también la gente no está pendiente de que el distrito, específicamente por medio de la UAES, le dio 21.000 millones de pesos a CGR para que evitara este tipo de situaciones y como tal el dinero en estos momentos no aparece. Tampoco estamos pendientes de que este operador se le quitó la licencia ambiental ya hace tiempo porque no tiene un adecuado manejo de los lixiviados. Y también lo digo con mucha seguridad, se nos ha olvidado que en el año 2018, junto con la alcaldía de Peñalosa, ampliaron irresponsablemente la vida del relleno, un relleno que de verdad solo tenía 15 años de vida a lo máximo. Hoy tiene documentos firmados por la alcaldía anterior en donde dice que lo quieren alargar hasta el año 2037. O sea, eso es un crimen ambiental con la ciudad y sobre todo con la gente que vive en el sector y que tiene que padecer esto. Entonces, yo sí digo, tenemos como ciudadanos que estar muy pendientes de las decisiones que toma el Distrito Capital, que toma también las instituciones que regulan a estas entidades que operan el manejo de basuras, pero también nuestra cultura. Quiero cerrar la intervención con lo siguiente. Yo creo que en estos momentos una persona que ejerce bien su ciudadanía debe encontrar unas responsabilidades y las responsabilidades evidentemente en quienes están.
lo digo literalmente, desde la alcaldía que empezó el diseño del relleno, que viene desde Pastrana hasta la actual alcaldía, también una responsabilidad en la UAS por su desidia a la hora de fiscalizar la utilidad del relleno, también del Consejo de Bogotá, que no ha hecho un control político juicioso a las entidades que manejan el relleno, que van desde la alcaldía y la misma UAS, y yo pensaría que ante todo el operador, porque hemos tenido uno de los operadores más deficientes en el manejo del relleno sanitario. Entonces ahí es donde vemos que es una responsabilidad técnicamente de todos y donde nosotros debemos ya pensarnos nuevas alternativas, nuevos caminos y nuevas formas de manejar tanto nuestras basuras en la casa como en el destino final del relleno sanitario. Muchas gracias, profesor Jairo. Quería recordarles a todas las personas que hacen parte de nuestra audiencia que en este momento se me acaba de ocurrir una idea y fue publicar en el Instagram del colegio, que les voy a recordar que nos pueden encontrar como Gimnasio Tundama, así simplemente nos pueden encontrar en Instagram. Acabo de compartir en las historias del Instagram oficial del colegio una publicación que hizo una persona que se llama Marcela Recicladora. Ella ha sido muy difundida en los medios de comunicación porque ha llevado a cabo todo este proceso de concientización con las personas de Bogotá para que puedan separar sus residuos. ¿Por qué les comento esto? Para que ustedes puedan ir a nuestro Instagram, a nuestras historias y acceder desde nuestras historias al perfil de Marcela, que ella tiene muchos consejos de cómo nosotros podemos hacer todo este proceso de reciclaje y empezar por nosotros, ¿sí? Debemos tener conciencia ciudadana sobre lo que se hace desde el gobierno local, pero también debemos actuar. Y el actuar empieza al menos informándonos sobre cómo podemos hacer este proceso de separación de basuras. Les voy a hacer la última pregunta a los dos profesores. De nuevo me voy primero con el profesor Cristian Camilo. Y es, bueno, ¿qué puede pasar en Bogotá? Ya hemos hablado un poco. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante en Bogotá si este relleno sigue como está? ¿Y qué alternativas tenemos como ciudad para hacer todo este proceso más sostenible? Bueno, alternativas tenemos bastantes. Digamos que las opciones están. Solo que, digamos, es complicado, pero es cuestión de compromiso. Creería yo que ese es el factor decisivo para que esta situación no llegue a límites extremos. Básicamente tenemos que empezar con separación en la fuente, que ya nos habían comentado. Si separamos desde el momento que sale la basura de nuestra casa en una bolsa, plásticos, en una bolsa orgánicos y demás categorías que ya están establecidas, la cantidad de residuos que van a llegar finalmente al relleno sanitario va a ser menor. Tenemos grandes deficiencias en el uso responsable de todos los residuos. Tenemos que aplicar una norma que la he escuchado bastante, que es la de las 3 R's. Entonces es reducir, reusar y reciclar. Entonces la idea es trate lo mínimo de reducir la cantidad de basura que usted genera. Si ya la tuvo que hacer por caso extremo, reutilícela, dele una vida útil mucho más larga. Y lo siguiente, si ya cumplió su ciclo de utilidad, pues llevarlo a zonas, tratar de mirar cómo se puede hacer un proceso de reciclaje en esos residuos. Ahora, si miramos los tipos de residuos que llegan al relleno sanitario, en promedio casi la mitad es solo plásticos, y ese plástico es 100% reciclable. Entonces, dependemos básicamente del compromiso como individuos, como familias, para que la cantidad de esos residuos que lleguen allá se reduzca. Ahora, también va en cuanto a la parte social. Si miramos las empresas y las organizaciones generalmente no le ponen mucho cuidado tampoco a esto. Si miramos también, por ejemplo, hay procesos industriales, incluso en los colegios, que tristemente muchos no manejan los residuos adecuadamente. Esto se puede modificar, son políticas, son que nos organicemos como comunidad, como sociedad, podemos presionar a nuestros líderes para que en conjunto se generen ciertas estrategias políticas para presionar. Es necesario, pero siempre partiendo desde la parte del compromiso como individuo, que es la parte creo que supremamente importante.
Ahora, si un proceso no se puede estandarizar, si no se puede acoplar a las necesidades que tenemos de evitar, de reducir la cantidad de residuos, creería yo que está destinado al fracaso, básicamente. Muy bien. Quisiera hacerle esta misma pregunta al profesor Jairo, pero también retomar algo de los comentarios que nos han hecho. Estamos viendo que nos escriben mucho que hay interferencia, en este momento no sabemos la interferencia si es de las 3 personas que estamos conectadas en el live. Por favor, coméntenos si es solo alguno, si es el profesor Jairo, si es el profesor Cristian Camilo, para poder ver si lo que queda de tiempo de la transmisión podemos mejorar un poquito esta interferencia. Entonces, les decía que quiero retomar los comentarios de las personas que están viéndonos. Acá Lina María Ramírez nos pregunta, y quiero preguntarle directamente al profesor Jairo, porque él es de Ciencias Sociales, esto que nos escriben, dice, ¿cómo hacemos para que la sociedad caiga en cuenta y tenga sensibilización para realizar el reciclaje como una rutina constante y para no llegar a esta crisis ambiental que hoy tenemos? Bueno, voy a responder las dos preguntas, la que habías hecho a nivel general a los dos profes y la de la persona que acaba de intervenir. Yo también he estado pendiente aquí de los comentarios y creo que voy a unir todo en una sola respuesta. Yo pienso que la alternativa con doña Juana es evidentemente irnos por la termovalorización. Para los que no saben, la termovalorización es una política como tal internacional que han hecho países desarrollados a nivel del manejo de las basuras, en donde técnicamente convertimos la basura en energía. Eso es lo que necesita Bogotá. Y es lo que debió haber hecho Bogotá desde el año 97, que fue cuando tuvimos esa gran catástrofe. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que Bogotá tiene que hacer si realmente quiere evitar una catástrofe ambiental? Lo primero es que debemos empezar a transformar paulatinamente el relleno en esa planta de termovalorización. Y más en una época como esta, en donde vemos en los medios de comunicación que nos están diciendo que estamos a puertas de una crisis energética. Pues si estamos a puertas de una crisis energética, la ciudad y Colombia va a necesitar energía. Y nosotros técnicamente en Doña Juana estamos enterrando la plata y la inversión para esa futura energía. Los países desarrollados ya dejaron hace mucho tiempo atrás ese manejo de basuras a nivel de relleno, se enfocan en estas plantas de termovalorización. Cuando el año pasado estaban en debate los candidatos a la alcaldía, ese fue un tema crucial, pero a la hora de la verdad, ninguno tuvo una reflexión muy propicia sobre lo que era la termovalorización. El único político que yo he visto a nivel general que ha podido tener una visión de este tipo fue el doctor Navarro, cuando él planteaba la visión de comprar una planta de termovalorización que aproximadamente podía estar valiendo unos 9 millones de dólares para traerla a Bogotá. Era una inversión bastante gigante porque se iba a ir una gran parte de lo que se conoce como el presupuesto de la ciudad, pero lo íbamos a recuperar en las ganancias de la energía que íbamos a ganar. Entonces, una de las alternativas que Bogotá tendría que enfocarse lo más pronto posible es a que compremos una planta de termovalorización y esa energía que salga de esa planta no solo la utilicemos para desarrollar las actividades cotidianas de la ciudad, sino también proyectos futuros en algún momento, como puede ser hasta el mismo metro, que es otro de los temas tantos de debate que ha tenido esta ciudad, pero también para venderla. Es una buena forma de hacer progresar la ciudad y de ver el manejo de las basuras desde una visión del desarrollo sostenible, que eso es a lo que le debemos apuntar si queremos de verdad tener una armonía con la naturaleza, porque si no, pues vamos a estar totalmente mal. Lo de cómo concientizamos realmente a la gente para que recicle, yo pienso que en esto sí la educación es un factor primordial. Los profesores tenemos un deber ético y social con Bogotá y es que debemos enfocarnos a trabajar constantemente desde nuestras instituciones en programas pedagógicos que fundamenten en el manejo no solo de las basuras, sino al mismo tiempo del reciclaje. Bogotá hoy necesita que nos enfoquemos a trabajar eso. Además porque eso es un tema que también se ha ido oscureciendo y es que una parte de las basuras efectivamente va a Doña Juana, pero hay otra parte de las basuras que va al río Bogotá. Entonces, tenemos dos focos de contaminación que en algún momento nos van a estallar. Y también en ese sentido estamos supremamente atrasados, porque Bogotá se supone que tiene que crear
en muy poco tiempo, por una demanda que también perdió frente al Consejo de Estado sobre la descontaminación del río, una planta de tratamiento de aguas residuales, una PETAR, que debe quedar más o menos en el sector de Canoas, si no estoy mal, para que tratemos como de equilibrar esos dos problemas ambientales que tiene la ciudad. Yo veo que la solución está, por un lado, a nivel educativo, educando a las futuras generaciones en el manejo adecuado de las basuras, en el manejo adecuado del reciclaje, pero también en las inversiones futuras del presupuesto del distrito, enfocándonos no solo en la planta de tratamiento de basuras, o sea, la termovalorización en Doña Juana, sino también articulándolo con el río Bogotá, porque, o sea, insisto, lo ha dicho la CAR, lo ha dicho la Procuraduría. El gran problema de Doña Juana y la prueba de esos deslizamientos es que las plantas que deben manejar los lixiviados ya llegaron a su límite desde el año 2017. Lo mencioné anteriormente, tenemos un flujo de lixiviados de 15 litros por segundo, que debería ser lo ideal, pero actualmente tenemos un flujo de 25 litros por segundo, o sea, lo que no alcanza a manejar estas plantas de limpieza de lixiviados termina yendo al Tunjuelo y estamos dañando el río Bogotá. Ahora, súmale a eso algo que yo comentaba en las clases, y es que muchos de los campesinos que viven en las riberas del río utilizan el agua del río para procesos de agricultura. Entonces, nos estamos envenenando nosotros mismos. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos, tenemos que estar muy pendientes. ¿Dónde vamos a estar pendientes? Yo creo que es una invitación a toda la comunidad a nivel general. Tenemos que estar pendientes de los encuentros ciudadanos. En los encuentros ciudadanos es donde la alcaldía va a decidir en qué vamos a invertir los recursos de la ciudad. Y por más que estemos en confinamiento, yo ya he visto que la alcaldía ha empezado esos programas de socialización en las distintas localidades. Algo que tiene que ser transversal en todas las localidades, en las 20 que tiene Bogotá, es que dentro de sus planes de desarrollo locales que constituyen el distrital, esté como eje transversal el plan ambiental que va a asumir el problema de Doña Juana y el problema del río Bogotá, pero específicamente en estos momentos la planta de termovalorización, que es lo que nos puede garantizar que la gente que vive en los sectores aledaños como el Mochuelo deje de experimentar ese problema que los ha sofocado casi más por 30 años y que podamos tener una visión de desarrollo sostenible por fin en la ciudad de Bogotá. Esa es la intención, que de aquí en adelante todas las personas que nos están acompañando en este live, que se ha mantenido por encima de 50, comprendan que no todo depende del gobierno local, pero sí debemos ser nosotros los veedores de que eso se cumpla, como tú nos has indicado durante toda esta conversación, pero nosotros mismos somos quienes hacemos el cambio. Ya sé que habíamos terminado con las preguntas, eso fue lo que yo les comenté ahorita, pero me gustaría rescatar una de nuestros comentarios para el profesor invitado, que es Cristian Camilo Rodríguez, porque una profesora de nuestra planta, que se llama Julie Paola Meneses, nos pregunta que si conocen alguna estrategia para el tratamiento de los residuos biológicos o de los residuos peligrosos para que las personas que nos están escuchando puedan hacerlo desde sus casas directamente. Bueno, el tema de los residuos biológicos es algo bastante complejo. Sí, es necesario manipularlos con mucho cuidado por todas las consecuencias que pueden tener la manipulación irresponsable de estos recursos. Esto depende en gran medida de la forma en que la empresa perdón, se me olvida el nombre, de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es la que recoge la basura, es decir, vivo en Chía y no lo conozco el nombre. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá establece unos protocolos específicos para poder manipular ese tipo de desechos, y tiene unos protocolos en cuanto a la extracción como tal de las viviendas. Entonces, uno de ellos, pues, por ejemplo, partiendo desde el tipo de bolsa, se maneja un tipo de bolsa roja, y haciendo contacto con la empresa, ellos determinarán los pasos a seguir para poder hacer la manipulación de esos recursos. Perfecto, recordemos que sí, al menos desde la casa podemos hacer dos cosas, y es tener una bolsa para los residuos orgánicos, una bolsa negra común tradicional, y tener una bolsa blanca para separar los residuos que se pueden rescatar y que se pueden reutilizar, como el plástico, el cartón que no esté untado de grasa, las latas de aluminio,
Todas estas cosas a las que nosotros les podemos dar una segunda vida. Ya otros residuos peligrosos, distintos, como los que se manejan, por ejemplo, en un hospital o los que tenemos que manejar ahorita durante la pandemia, sí debemos hacerles un tratamiento especial. Desde la casa, ¿qué debemos hacer? No volver a tocar esos, por ejemplo, los tapabocas que nosotros usamos, llegamos de la calle a nuestra casa, eso no se puede volver a usar, eso hay que meterlo en una bolsa donde usted solamente se dedique a botar esos tapabocas, porque si usted lo bota en la cocina y está tocando cosas de la cocina desde la basura y está cocinando al tiempo, pues hay más posibilidad de que se enferme. Entonces ya para otros temas como los residuos peligrosos de los hospitales, ellos tienen sus procesos tradicionales para que sea más seguro el tratamiento de estos residuos. Bueno, creo que por hoy ya terminamos. No sé si alguno de ustedes quiera añadir algo, alguno de los dos profesores invitados. Pues, si me lo permite, Natalia, a mí me parecería muy importante que de lo que es el futuro de la ciudad, si estemos muy pendientes de la construcción del plan de desarrollo de las localidades y del mismo distrito capital, porque es que se hace de una manera participativa, ¿sí? O sea, los encuentros ciudadanos son el espacio que tenemos nosotros para ir a decidir este tipo de escenarios, y mucha gente los pasa desapercibidos, y después vamos y le echamos la culpa a los gobernantes de que es culpa de ellos, que no estuvieron pendientes, pero es que también son nuestros espacios de empoderamiento que están diseñados desde la Constitución del 91. Entonces nosotros tenemos es que empezar a acudir a esos lugares, a pedir que los presupuestos se destinen para el manejo de este tipo de soluciones, sobre todo para doña Juana, porque evidentemente tenemos una corrupción, ¿sí? Y eso hay que decirlo como es, una corrupción en las distintas instituciones que han manejado estos escenarios que van desde la CAR, la misma Alcaldía Mayor, como lo dije, la UAES, y el mismo Consejo de Bogotá. Entonces, ahí es donde nosotros como constituyente primario tenemos que acercarnos, lucharnos los recursos y pedir que de verdad se efectúen en lo que es. Entonces, es una invitación muy general. En estos días se está empezando ya a salir la propaganda por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá para estos encuentros. No dejemos de acudir, no seamos irresponsables, porque es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos. El deber ser del ciudadano es la política, no la politiquería, la política, la acción de estar pendiente de los recursos de la ciudad. Entonces, yo sí quiero hacer esa invitación especial y por último, pues agradecerle a la institución, a ti que has facilitado estos espacios y por supuesto al querido amigo, al profe Camilo, que de verdad nos ha acompañado en este espacio con sus reflexiones y que hace tiempo no nos veíamos, profe. Sí, igualmente, nada, un llamado a la reflexión, sabiendo que muchas de las soluciones están en nuestras manos, ¿no? Que tenemos la capacidad de reducir esta problemática casi que al mínimo y también haciendo un llamado para saber elegir efectivamente, lo que nos dice el profesor Jairo, participar activamente de todas esas herramientas democráticas que podemos utilizar para mejorar nuestra situación, que no se quede en politiquería, que no se quede en promesas, sino que sepamos elegir, que sepamos votar, que sepamos utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición. Y nuevamente también darle las gracias a Jairo, a la institución por la invitación. Muy bien, listo, muchísimas gracias a los dos invitados que tuvimos el día de hoy. Les recuerdo sus nombres. A nuestro lado derecho está el profesor Cristian Camilo Rodríguez, él es licenciado en Biología de la Universidad Francisco José de Caldas, y en el centro está el profesor Jairo Angarita, él es licenciado en Ciencias Sociales de esta misma universidad. Para cerrar, quisiera también sumarme a ustedes con esta recomendación que le estamos haciendo a todas las personas que están en la audiencia, y es a que tengamos conciencia de lo que hacemos de aquí en adelante, a que separemos nuestros residuos y también a que conozcamos y nos informemos sobre lo que todos los días se están haciendo desde la parte democrática en nuestro país y en nuestra ciudad. Que no se nos olvide que a ese relleno sanitario llegan todos los días 7.000 toneladas de basura. Eso es una cantidad absurda de residuos. Y ya finalmente quería también decirles que me gustaría a todas las personas que estén interesadas, resulta que hace poco nos llegó un mensaje al colegio para saber cómo reciclar el aceite de cocina, y me llegó un
una organización que se dedica a esto únicamente. Si alguien de ustedes, de los que nos está viendo en este momento, quisiera saber cuál es esa organización, porque sé que tienen contenedores que pueden dejar directamente en los conjuntos residenciales, por favor escríbanos internamente o déjennos su comentario aquí en este live y nosotros les haremos llegar la información de esta empresa directamente en sus mensajes directos. Eso fue todo por el día de hoy. Los esperamos en una próxima transmisión de nuestros conversatorios tundamistas. Que estén muy bien. Hasta luego, felicidades. Hasta luego. Felicidades.